Podemos afirmar que la epopeya de Gilgamesh, también conocida como el poema de Gilgamesh, es la narración literaria más antigua de la historia de la humanidad. Tiene como protagonista a Gilgamesh, que fue un rey sumerio que vivió alrededor del año 2700 a.C. Si bien la figura fue real, existe evidencia arqueológica de la existencia de un rey sumerio llamado Gilgamesh, que fue rey de la ciudad de Uruk. Su figura fue mitificada. Poco después de su muerte empezaron a circular poemas, cantos y narraciones orales que hablaban de un rey majestuoso que se llamaba Gilgamesh, que realizó en su vida grandes proezas, convirtiéndose estos relatos en narraciones legendarias que se volvieron patrimonio cultural de la civilización sumeria. A partir del año 2100 a.C. aproximadamente aparecen versiones escritas de 5 poemas que narraban las aventuras de Gilgamesh, y estos son Gilgamesh y Humbaba, Gilgamesh y el toro celestial, Gilgamesh y Agadekish, Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, y la muerte de Gilgamesh. Estas versiones escritas de estos poemas circularon por la región durante muchos siglos, hasta que en el siglo XII a.C. se reunieron para formar una sola obra literaria que se volcó en 12 tablillas que componen la versión que tenemos actualmente, que se conoce como versión estándar. La mejor copia que tenemos al día de hoy de este texto corresponde a una colección de 12 tablillas encontradas en las ruinas de la ciudad de Nínive, en los restos del palacio de Asurbanipal, que fue un rey asirio del siglo VII a.C. Se dice de este rey que fue el primero en tener una biblioteca organizada, la cual fue la biblioteca más antigua de la historia, y también se dice que en esta biblioteca estaba contenido todo el saber que se tenía hasta ese momento escrito en escritura cuneiforme. A continuación te voy a narrar la historia contenida en el poema de Gilgamesh en lenguaje actual, pero tratando de ser fiel al texto original, y voy a intentar que sea en forma divertida, o por lo menos entretenida. Empecemos. La historia comienza presentando a Gilgamesh, el rey de Uruk, una ciudad imponente, enorme, con gran cantidad de construcciones y muy avanzada arquitectónicamente. Esta era una ciudad amurallada, de la cual se dice que era la joya de la región en ese momento, muy avanzada respecto al resto de poblados o pequeñas ciudades de la región. Gilgamesh es hijo del rey Lugalbanda y de la diosa Nisun. En el texto dice que es la excelsa vaca. La presenta como si fuese una especie de divinidad vaca, pero lo raro es que después aparece en la corte de Gilgamesh como una persona. Pero bueno, el texto describe a Gilgamesh como 2/3 dios y 1/3 humano, enorme en tamaño, de gran fuerza, una gran belleza y muy atlético, muy ágil. Gilgamesh era un rey tirano, muy severo. Gobernaba Uruk con puño de hierro y tenía a toda la población muy atemorizada. Le tenían muchísimo miedo porque era un rey tirano, caprichoso. El texto dice que no dejaba joven en su casa, que no dejaba mujer en su casa, reclamaba el derecho de pernada para los recién casados. Era un rey muy malo. Entonces, la población, que le tenía terror, empieza a rezarle a los dioses del cielo porque estaban cansados del rey y a presentar sus quejas. Los dioses, de tanto escuchar estas quejas, se cansan y se reúnen en consejo y le piden a la diosa Aruru que crea un hombre que sea capaz de enfrentar a Gilgamesh. Aruru acepta el pedido, se lava las manos, toma un trozo de barro y lo tira en la estepa, y con este barro moldea a Enkidu, un hombre semejante a Gilgamesh, enorme y de gran fuerza. Y el texto dice que estaba lleno de pelo y que era un salvaje. Enkidu vive en forma salvaje en la estepa con las bestias y las gacelas, así dice en el libro. Vivía con los animales y tenía comportamiento animal. Se alimentaba con los animales, pastoreaba y tomaba agua de un lago que había ahí. Un día, un cazador ve a Enkidu y queda asombrado, maravillado de el tamaño, el porte y la fuerza que tenía este hombre, Enkidu. Y se da cuenta que
a causa de Enkidu era que aparecían todas sus trampas rotas. El cazador ponía trampas en la estepa, en el bosque, y no podía cazar nada porque aparecían todas las trampas desarmadas y rotas. Entonces va y presenta una queja a Gilgamesh. Le cuenta que había visto a Enkidu y que Enkidu le impedía cazar. Gilgamesh, cuando se entera de la existencia de Enkidu, por lo que le cuenta el cazador, convoca a una mujer que se llama Shamhat, que el texto la describe como la hieródula. Hieródula, en la civilización sumeria, era una sacerdotisa que ejercía la prostitución ritual. Era una mujer del templo que realizaba rituales sexuales. Bueno, Gilgamesh le dice al cazador que vaya con la hieródula al bosque y que cuando vean a Enkidu, la hieródula se desvista y entonces Enkidu iba a ir a estar con ella y se iba a civilizar. Y bueno, así hicieron. Shamhat, la hieródula, va junto con el cazador al bosque y estuvieron varios días esperando hasta que un día, rodeado de animales, aparece Enkidu a beber agua del estanque. Shamhat, apenas verlo, deja caer sus vestidos y Enkidu, cuando la ve, enseguida se abalanza sobre ella. Y estuvieron 7 días juntos. Enkidu, una vez que se tranquilizó después de estar 7 días con la mujer, quiere regresar con los animales, pero se da cuenta que cuando iba con los animales se le escapaban, rehuían de él. Entonces, cuando Enkidu ve que no puede contar más con su manada, va con Shamhat a una aldea de pastores. Con ellos termina de civilizarse. Aprende a comer pan y a beber cerveza, así dice en el texto, se baña, se lava, se perfuma y se viste como un hombre, como una persona. Y así Enkidu, una vez que se civilizó, que se convierte en un hombre, se vuelve un miembro de la comunidad de pastores y los ayudaba con el rebaño a ahuyentar a las bestias salvajes que les mataban a las ovejas y se vuelve un miembro querido en esa comunidad. Así un día, Enkidu es invitado a una boda, a un casamiento en la ciudad de Uruk. Cuando va, se entera que el rey Gilgamesh había reclamado su derecho de pernada. El derecho de pernada, por si no saben qué es un derecho que reclamaban los monarcas en la antigüedad de pasar la primera noche con la novia antes que el novio. Enkidu se indigna, le parece una cosa horrible, entonces sale a la calle a cortarle el paso a Gilgamesh y lo enfrenta. Y se enfrentan en un combate terrible. Rompían todo, se peleaban, los dos tenían una fuerza sobrehumana y así están luchando un tiempo hasta que se dan cuenta que tenían fuerza muy semejante y que ninguno de los dos iba a salir vencedor, ninguno de los dos iba a ganar. Entonces dejan de pelear, se respetan mutuamente y se vuelven amigos, se hacen muy amigos. Y Enkidu pasa a ser el compañero fiel de Gilgamesh, pasan a ser muy, muy amigos. Y bueno, así estos dos amigos un día, que estaban juntos charlando, riéndose y qué sé yo, deciden tener una aventura, tenían que tener una aventura juntos. Y lo que se les ocurre es ir a un lugar que se llamaba el Bosque de los Cedros, que por supuesto era un bosque de cedros, el cual estaba protegido por un guardián que se llamaba Humbaba, que era una especie de demonio enorme, era como una gran bestia que impedía que cualquiera se acercase al bosque a talar los cedros. Y se lo conocía como alguien imposible de vencer. Bueno, antes de partir, Gilgamesh hace una oración al dios Shamash, implorando por su protección, agarran las armas y se van para el Bosque de los Cedros con los aplausos y los vítores de la multitud, porque iban a realizar una proeza. Bueno, emprenden el camino, llegan al Bosque de los Cedros, ven a Humbaba custodiando la entrada del bosque y enseguida lo enfrentan. Y se ponen a pelear con él, pero se les complicaba. Humbaba era un monstruo difícil, no podían, se estaban cansando, no podían más. En eso el dios Shamash ve la situación y decide intervenir. Entonces le manda a Humbaba una tempestad, unos vientos, que medio que lo distraen y entonces ahí lo derrotan, lo vencen. Queda Humbaba derrotado y Humbaba implora por su vida. Viéndose derrotado, le pide a Gilgamesh que le perdone la vida y le dice que si lo perdona se iba a convertir en su esclavo
y que iba a hacer todo lo que él dijese. Y Gilgamesh estaba por aflojar, lo iba a dejar vivo, pero Enkidu ahí no sé qué le pasó y le dice: no, Gilgamesh, lo tenés que matar. Lo tenés que matar, nosotros venimos a matar a Humbaba y hay que matarlo. Y bueno, Gilgamesh se convence, agarra y tac, le corta la cabeza. Y bueno, talan unos cedros, unos cuantos, y tenían una fuerza impresionante. Regresan a Uruk victoriosos con los cedros y la cabeza de Humbaba. Y claro, cuando regresan a Uruk, venían con los cedros, la cabeza de Humbaba y qué sé yo, la gente se vuelve loca, porque habían realizado una proeza impresionante. Habían matado a Humbaba. Terrible, era algo inimaginable. Bueno, la gente lo festejaba, se entró a correr la voz de la proeza que habían realizado. Y bueno, mientras tanto Gilgamesh, una vez que regresa, estaba cansado. Entonces decide ir a bañarse, a cambiarse, a perfumarse y a vestirse como lo que era un rey. Bueno, va a hacer eso, va al lago, se empieza a bañar y la diosa Ishtar, que había escuchado de lo que habían hecho, de la proeza que habían realizado, lo veía mientras se bañaba y le pareció lindo Gilgamesh. Dijo: qué lindo que está. Entonces va a seducirlo. Va y le dice: Gilgamesh, me enteré de lo que hiciste, qué sé yo, quiero que seas mi esposo. Y Gilgamesh no solo la rechaza, sino que la rechaza de una manera muy humillante. La maltrata, la trata de una forma muy arrogante. Se ve que Ishtar tenía un prontuario, había estado ya con muchos amantes y todos habían terminado muy mal. Entonces Gilgamesh le dice: ¿de qué me sirve ser tu esposo si voy a terminar como todos estos? Y bueno, la trata muy mal. Entonces Ishtar, indignada, se va al cielo, al panteón de los dioses, para hablar con su padre, que se llama Anu, y le cuenta: mira, Gilgamesh, le pedí que sea mi esposo y me trató de una manera espantosa, me humilló, me basurió, entonces quiero que me des el toro celestial para ir a matarlo. Y Anu, el padre, le dice: mira, vos tenés un prontuario, querida, o sea, fíjate que Gilgamesh tonto no es. Si te dijo que no, por algo de ser. Sí, no, pero me trató re mal, yo quiero matarlo. Bueno, como el padre no cedía, Ishtar le dice: si no me das el toro celestial, voy a ir a abrir la puerta del infierno y todos los muertos van a ir a Uruk y se van a comer a la gente. Ante esta amenaza, Anu decide entregarle el toro celestial. Y bueno, una vez que Ishtar tiene al toro celestial, enseguida baja a la ciudad de Uruk. Y apenas llega con el toro empieza a hacer un desastre. Con un soplido abre una grieta, caen 200 hombres. Hace otro soplido más, abre otra grieta, caen otros 200 hombres. Estaba rompiendo todo, haciendo un desastre. Gilgamesh y Enkidu naturalmente se enteran, van y enfrentan al toro. Había que pararlo porque estaba rompiendo todo. Y bueno, están luchando un rato, el toro era complicado, pero se las arreglan y Enkidu agarra, sostiene al toro y le dice a Gilgamesh: yo te lo tengo, vos matalo. Y bueno, así hacen. Enkidu sostiene al toro, Gilgamesh agarra un puñal y se lo clava en la frente, entre medio de los cuernos. Ahí, pa. Bueno, mata al toro y bueno, Ishtar nuevamente se ve humillada. Ya había sido humillada por el rechazo de Gilgamesh. Para vengarse va con el toro y le matan al toro. Entonces estaba destruida. Dice el relato que Ishtar se sienta en la muralla de la ciudad, se reúne con las hieródulas y todos lloraban por la humillación de Ishtar. Y Enkidu ve esto, la ve y no se le ocurre mejor cosa que cortar una pata del toro y se la tira en la cara y le dice: a vos te voy a hacer lo mismo que al toro, ¡pa! Y le tira y le golpea con la pierna del toro en la cara. Bueno, Ishtar se retira humillada y en Uruk, para festejar la victoria de Gilgamesh y Enkidu, hacen una fiesta impresionante para festejar que se habían salvado del toro. Y bueno, una vez que pasó esto, termina la fiesta y naturalmente todo Uruk se va a dormir, incluido Gilgamesh y Enkidu. Bueno, en el cielo los dioses habían visto lo que había pasado, Ishtar va y lloraba y estaba muy apenada por todo lo que había pasado y se dan cuenta que la conducta de Gilgamesh y de Enkidu se les estaba yendo de las manos, algo tenían que hacer. Dicen que algo vamos a tener que hacer con estos dos porque están medio loquitos ya. Entonces, bueno, forman un consejo y varios de los dioses querían matar a los dos. O sea, decían: ya está, los tenemos que matar, con estos tipos no se puede. Pero uno de los dioses, que es el dios Enlil, dice: Gilgamesh no, porque es el rey, pero Enkidu tiene que morir. Y decretan que va a morir Enkidu. Mientras tanto, Enkidu, durmiendo, tiene un sueño en el cual ve
toda esta secuencia del Consejo de los Dioses y que habían decretado que él iba a morir. Entonces se despierta, asustado, aterrorizado, va a los aposentos, a la habitación de Gilgamesh, lo despierta y le cuenta el sueño. Le dice, mira, soñé que estaban los dioses reunidos, que vieron que nos fuimos de mambo y me van a matar. Gilgamesh le dice, no, quédate tranquilo, es un sueño, no pasa nada. Y bueno, se van a dormir los dos. Al otro día Enkidu amanece enfermo. Estaba muy enfermo, Gilgamesh recuerda el sueño, desespera, estaba al lado del amigo, pero le decía, bueno, te vas a recuperar y qué sé yo. Enkidu, que estaba agonizando, reniega de la hierodura de Shamhat, porque dice, si esta mujer no me hubiera seducido, no hubiera venido, no hubiera hecho todo esto y ahora no me estaría pasando esto, que me voy a morir. Y bueno, el dios Shamash se le aparece a Enkidu y le dice, mirá, acordate que al civilizarte primero conociste el amor de una mujer, comiste manjares exquisitos, te vestiste con ropa fina, te perfumaste, conseguiste un amigo entrañable que es Gilgamesh, tuviste un montón de aventuras y bueno, viviste muy bien, no te tenés que quejar de eso. Y Enkidu medio que le dice que sí, bueno, medio que acepta su destino. Y bueno, agoniza durante 7 días y finalmente muere. Gilgamesh desespera. Se pone muy mal con la muerte de Enkidu. Le pega la muerte de Enkidu, le pega re mal. Y no lo quería aceptar. Le decían, che, bueno, al principio lloraba, no tenía consuelo. Empiezan a pasar los días, seguía todo igual. La gente de la corte le dice, hay que enterrarlo. No, yo no lo voy a enterrar y qué sé yo. Y no lo entierra hasta que ve que a Enkidu le sale un gusano de la nariz. Y bueno, se hace el funeral de Enkidu. Gilgamesh manda a hacer una estatua gigante de Enkidu para honrarlo y la hace poner en el centro de la ciudad. Una vez que enterraron a Enkidu, la gente pensó que Gilgamesh en algún momento se iba a recuperar la compostura y iba a seguir ejerciendo como rey. Pero la muerte de Enkidu primero le causa a Gilgamesh una gran tristeza, pero después le genera mucha angustia, mucha inquietud, porque se da cuenta de la realidad de la muerte y dice, si él se murió, yo también me voy a morir. Y le agarra un miedo terrible, dice, yo me voy a morir, y me voy a morir, y me voy a morir. Y no puede pensar en otra cosa que en su propia muerte, y queda obsesionado con eso. Y entonces pensaba qué iba a hacer, qué puedo hacer, porque yo no me quiero morir. Se acuerda de su antepasado, Utnapishtim. Utnapishtim había sobrevivido al diluvio y se decía que era inmortal. Entonces sale de Uruk, sale al desierto, carga unas armas, algunas provisiones y se va al desierto en búsqueda de Utnapishtim y emprende una travesía enorme. Camina por el desierto un montón de días hasta que llega a unos montes, a unas montañas. Estas montañas a las que llega tenían una extensión enorme, gigante. En el poema dice que sobre sus picos descansaba la bóveda celeste y que su base llegaba hasta el infierno. Estos montes se llamaban los montes Mayu. En los montes había una entrada que entraba directo al interior de la montaña, que estaba custodiada por los hombres escorpión, de los cuales se sabía que eran también bravos. Pero, ¿qué pasa? Primero le da miedo cuando ve a los hombres escorpión, pero después dice, vine hasta acá, si no me voy a morir, así que tengo que seguir. Entonces encara a los hombres escorpión. Los hombres escorpión lo reconocen, habían escuchado todas las hazañas de Gilgamesh, entonces en vez de enfrentarlo, o en vez de demostrarle hostilidad, le preguntan, Gilgamesh, ¿qué haces acá? Y Gilgamesh le dice, voy en búsqueda de Utnapishtim, porque quiero que me cuente el secreto de la inmortalidad. Los hombres escorpión le dicen, mira, es por acá, a través de esta entrada, la entrada que había en la montaña, pero no vayas. No vayas porque el camino adentro de la montaña consiste en 12 leguas de total oscuridad. Y nunca jamás nadie sobrevivió a este camino. Gilgamesh dice, yo quiero ir igual, a mí no me importa nada. No, bueno, no vayas, te vas a morir. Yo de todas maneras me voy a morir, así que yo quiero ir igual. Mira todo lo que hice. O sea, yo no soy un hombre cualquiera. Déjenme pasar. Y bueno, lo dejan pasar y Gilgamesh atraviesa todas esas 12 leguas de total oscuridad sin ningún problema. Una vez que llega a la salida, se encuentra con un bosque majestuoso, un paisaje muy hermoso, así lo describe el libro. Y bueno, Gilgamesh se pone a mirar este bosque lleno de maravillas, estaba embelesado por el paisaje, se pone a recorrerlo con la vista y ve que donde terminaba el bosque empezaba una playa.
que daba a un mar, había una taberna y ve de lejos a una mujer que era la tabernera, que se llamaba Siduri. Cuando la ve, la tabernera lo ve a él también, ve a un hombre enorme, pero con un aspecto horrible y muy demacrado, porque Gilgamesh venía de pelear con Humbaba, después de pelear con el toro celestial, después se le había muerto el amigo, estaba destruido de la tristeza, estaba muerto de miedo por esta cuestión que le había agarrado de temor a la muerte, y había recorrido todo el trayecto desde Uruk hasta ahí, que había sido muy arduo. Entonces Gilgamesh estaba con un aspecto bastante lamentable. Siduri piensa que era un asesino que le iba a matar, entonces va, se encierra en la taberna. Gilgamesh va, le golpea la puerta, le dice: Siduri, abrime, soy Gilgamesh, abrime por favor. Siduri le dice: no, vos sos un asesino que viene a matarme. No, soy Gilgamesh, yo maté a Humbaba, yo maté al toro, soy el amigo de Enkidu, se me murió Enkidu, y ahora estoy acá porque tengo miedo de morirme, y entonces quiero ir a ver a Utnapishtim. Y quiero que vos me digas cómo puedo hacer para llegar hasta donde está Utnapishtim. Bueno, Siduri finalmente se convence que era Gilgamesh y le abre. Cuando le abre, Gilgamesh: bueno, gracias por abrirme, decime por favor cómo tengo que ir a hacer para ver a este señor Utnapishtim. Siduri le dice: no va a poder ser. ¿Cómo que no va a poder ser? Decime dónde está Utnapishtim. Mirá, Utnapishtim está cruzando este mar, pero no vas a poder llegar. ¿Cómo que no voy a poder llegar? No vas a poder llegar porque el agua está envenenada y no hay manera de cruzarla, te vas a morir. No, que tiene que haber una manera, yo tengo que ir. No, el agua está envenenada, escúchame. Puede que vos seas 2/3 Dios y 1/3 hombre, pero el agua está envenenada. No, que tiene que haber una manera, y no entendía Gilgamesh que no podía ir. Hasta que Siduri afloja y le dice: bueno, hay una manera. Tenés que hablar con el barquero de Utnapishtim, que se llama Ur-Zanabi. Pero tené cuidado porque Ur-Zanabi tiene 2 guardianes de piedra, eran como 2 golems. Entonces Gilgamesh dice: bueno, decime dónde está Ur-Zanabi. Bueno, ¿ves que hay una montaña ahí? Bueno, asómate a la montaña y lo vas a ver. Gilgamesh sube a la montaña y a lo lejos ve a Ur-Zanabi con los 2 guardianes de piedra. Y bueno, Gilgamesh estaba viendo la situación, estaba Ur-Zanabi y los guardianes, y dice: estos guardianes son pollos, ya está. Entonces baja y los ataca automáticamente, los agarra de sorpresa, no le cuesta mucho, destruye a los 2 guardianes, los mata. Y bueno, después lo va a ver Ur-Zanabi y le dice: hola Ur-Zanabi, soy Gilgamesh. Sí, ya sé quién sos. No, porque yo maté a Humbaba, después maté al toro celestial, soy el amigo de Enkidu, Enkidu se murió, yo tengo mucho miedo de la muerte, quiero ir a ver a Utnapishtim, acabo de matar a estos 2 guardianes que tenías, así que vos me tenés que llevar con Utnapishtim. Y el barquero Ur-Zanabi le dice: se te va a complicar, no va a poder ser. ¿Cómo que no va a poder ser? Estamos acá, ¿no viste lo que dicen los guardianes? No te hagas el loco, ¿por qué? Fíjate, dice: ¿sabe qué pasa? Que la única manera de cruzar las aguas envenenadas era con la ayuda de los 2 guardianes de piedra, que van llevando el barco por arriba del agua. Vos mataste a los guardianes, decime cómo vamos a hacer. No, decime vos, le dice. O sea, fíjate, de alguna manera tiene que haber. Y Gilgamesh se estaba poniendo serio, se estaba enojando. Ur-Zanabi se asusta y le dice: bueno, vamos a hacer esto. ¿Ves todos esos árboles que están ahí? Sí, bueno, tenés que talar 120 árboles y conseguir 120 pértigas. Y entonces vamos a poner el barco en el agua, con las pértigas lo vamos a impulsar y así vamos a llegar a la otra orilla donde está Utnapishtim. Y bueno, Gilgamesh agarra el hacha, va, corta los 120 árboles, fabrica las 120 pértigas, se las lleva a Ur-Zanabi, cargan las pértigas en la barca, se suben a la barca, se echan al mar y con las pértigas lo van cruzando. Ur-Zanabi le dice: usa las pértigas pero no vayas a tocar el agua. Ok, 1 pérdida, 2 pértigas, 3 pértigas, qué sé yo, estaban yendo. A mitad de camino ya veían que en la otra orilla estaba esperando Utnapishtim con su esposa. Bueno, llegan hasta la orilla, desciende Gilgamesh y se presenta ante Utnapishtim. Una vez que Gilgamesh está frente a Utnapishtim, se presenta y le dice: Utnapishtim, soy Gilgamesh, el rey de Uruk, el que mató a Humbaba, el que mató al toro celestial, el amigo de Enkidu. Enkidu murió por el castigo de los dioses, estoy muy triste por su muerte, pero después me dio mucho miedo porque comprendí que yo también me voy a morir. Se pone de rodillas y le dice: Utnapishtim, yo sé que sos inmortal, por favor contame cuál es el secreto de tu inmortalidad.
Utnapishtim se da cuenta que estaba frente a alguien importante, no era cualquiera, era Gilgamesh, el que había hecho todo eso que Gilgamesh le había contado. Obviamente habían llegado hasta Utnapishtim las historias de lo que había pasado. Entonces le dice, bueno Gilgamesh, te voy a contar cuál es el secreto de mi inmortalidad. Te voy a revelar este secreto que nunca nadie jamás supo y te lo voy a revelar a vos. Y Utnapishtim empieza a contar. Le dice, hace muchísimos años yo vivía en la ciudad de Shuruppak. Un día el dios Ea viene a advertirme que el Consejo de los Dioses se había reunido y que el dios Enlil había decidido matar a toda la humanidad con un gran diluvio. Porque la humanidad se había multiplicado demasiado, eran muy ruidosos y no permitían el descanso de los dioses. Entonces el dios Ea, que le había dado lástima a la humanidad y pensó que no podía extinguirse todo, le indicó que tenía que construir un arca. Un relato muy similar al relato de Noé. Bueno, le dice cómo tenía que ser el arca, que tenía que tener las mismas dimensiones de largo y de ancho. Le dice que tenía que poner en el arca, así dice en el texto, toda semilla de vida y que tenía que cargarla con todas sus posesiones y toda su familia. Bueno, Utnapishtim construye el arca ayudado por la gente del pueblo, a la cual le había dicho que se tenía que ir de la ciudad porque el dios Enlil estaba enojado con él. Naturalmente no les podía decir la verdad, porque así le había dicho el dios Ea. Bueno, construyen el arca, llega el día y el dios Ea le advierte, le dice, mira que viene el diluvio, así que anda cargando todo porque ya se larga. Bueno, Utnapishtim carga en el barco, como le habían dicho, toda su familia, todas sus posesiones y toda semilla de vida, es decir, toma animales, una pareja de cada uno, y los carga todos en el barco. Y bueno, se larga el diluvio. 7 días de diluvio, arrasan con todo y llegó un momento que estaba todo cubierto de agua. En un momento la tempestad empieza a amainar y de lejos divisan un monte. Y bueno, así estuvieron unos días más hasta que el agua empezó a bajar y la nave, el arca, se detiene en la cima de este monte que se llamaba Nisir. Esperan 6 días y al 6º día Utnapishtim libera una paloma para ver si era seguro bajar. Ve que la paloma vuela y regresa y eso le hace darse cuenta que todavía no se podía bajar. Al día siguiente libera una golondrina, la golondrina sale volando y regresa, dando la señal de que todavía no se podía bajar. Al 3er día libera un cuervo y el cuervo vuela y no regresa, y entonces se dan cuenta que ya podían bajar. Utnapishtim entonces abre el arca y hace bajar a todos a la cima del monte. Lo primero que hace Utnapishtim una vez se bajó del arca es, en la cima del monte Nisir, ofrecer un sacrificio a los dioses. Arma un altar y monta un sacrificio. Los dioses, que pensaban que ya no quedaba nadie, que todos habían muerto, se sorprenden mucho cuando perciben el aroma del sacrificio. Y en el texto dice textualmente, se abalanzan sobre el altar como moscas. Porque a los dioses les agradaban mucho los sacrificios. Todos menos Enlil. A Enlil no se lo permiten porque le dicen, mira, vos decretaste que se tenían que morir todos, pero acá tenemos un sacrificio. Entonces, como vos no ibas a permitir que hubiese más sacrificios, no te podés beneficiar de esto. Y Enlil se enoja mucho y dice, yo había decretado que tenía que morir todo ser viviente sobre la tierra, pero acá me hicieron una trampa, porque este sacrificio demuestra que alguien quedó vivo. Y todos los dioses, incluido Ea, le dicen, mira Enlil, si hubiera sido como vos querías, nunca más íbamos a recibir sacrificios. Y mira cómo nos gustan. O sea, hicimos que se salve Utnapishtim con su familia y entonces ahora vamos a tener sacrificios de vuelta. Enlil cambia de actitud, se da cuenta de su error y baja a donde estaba Utnapishtim con su esposa, los hace arrodillarse y le dice, hasta ahora habían sido hombres, pero ahora serán como dioses. Le da una bendición, les toca la frente y les concede la inmortalidad. Y le dice, ahora vas a tener que ir lejos donde convergen los dos ríos. Y así es como Utnapishtim consigue la inmortalidad.
Una vez Utnapishtim termina de contarle esto, mira a Gilgamesh y le dice: ¿y ahora cómo vas a hacer para reunir a los dioses y convencerlos de que sos digno de la inmortalidad? Y lo vuelve a mirar y le dice: te lanzo este desafío. Tenés que quedarte sin dormir 6 días y 7 noches. Y así vas a demostrar que sos digno de la inmortalidad. Gilgamesh acepta, pero apenas se sienta se queda dormido. Y se duerme durante 7 días. Cada día la esposa de Utnapishtim horneaba un pan para darle a Gilgamesh. Y Gilgamesh seguía durmiendo. Al 7º día, la mujer de Utnapishtim, la esposa, le dice: es hora de que lo despiertes. Lo despierta, Gilgamesh le pregunta qué había pasado y Utnapishtim le dice: yo te había desafiado a que pasases 6 días y 7 noches sin dormir, y sin embargo, enseguida te dormiste y dormiste durante 7 días. Mirá los panes, mirá cómo está el primero, ya está todo podrido, fíjate todo el tiempo que pasó. Y Utnapishtim ahí le dice: no hay manera de que logres la inmortalidad porque este desafío ningún hombre lo puede cumplir. Lo hice para que te dieras cuenta de que la inmortalidad solo está reservada para los dioses. Y ahí Gilgamesh desespera, se vuelve loco. Le dice: vine hasta acá, hice toda esta aventura, llegué a vos, me contaste todo, dame la inmortalidad, dame el secreto de la inmortalidad. Ya te lo dije, pero ya te demostré que no puede ser para vos. Y Gilgamesh estaba desesperado. Utnapishtim se enoja mucho con Ur-Zanabi y le dice: nunca más me traigas un hombre porque pasa esto. Gilgamesh lloraba como una nena y reclamaba continuamente y no entendía razones, hasta que Gilgamesh se da cuenta que no iba a conseguir más nada de Utnapishtim, y entonces Utnapishtim le arma una vianda con comida que le había preparado la señora, lo sube al barco, le dice a Ur-Zanabi: llévatelo de vuelta y nunca más me traigas a nadie. Pero bueno, la esposa de Utnapishtim le da pena a Gilgamesh, le da lástima, y entonces le dice a Utnapishtim: Gilgamesh vino hasta acá, se esforzó tanto y se va a ir sin nada. Y bueno, entonces a Utnapishtim también le da pena y le dice: a ver, Gilgamesh, vení, mirá, la inmortalidad no te la puedo dar, pero fíjate que hay una planta espinosa en el fondo de este mar con muchas espinas como si fuera un cardo, que no da la inmortalidad, pero si la conseguís agarrar, rejuvenece. Y acá hay una contradicción porque estaba en el fondo del mar. La contradicción es que Gilgamesh dice: bueno, agarra, se ata una piedra con una soga, se hunde en el fondo del mar y agarra la planta y sube. La contradicción es que si el mar era venenoso, al principio era el mismo mar, ¿cómo pudo ser que después fuese a buscar la planta y la agarra? Pero bueno, en el libro lo cuenta así, por eso yo lo estoy contando así. Y bueno, tiene la planta y se va contento, dice: no me voy a comer la planta ahora, la voy a llevar a Uruk para que todo el mundo pueda comer y todos nos volvamos jóvenes. Y se va contento. Pero bueno, el viaje de vuelta era largo. Y bueno, recorre un día, 2 días, 3 días, llega a una fuente y dice: me voy a bañar en la fuente. Y deja las cosas ahí. Se baña en la fuente. Mientras estaba bañando, una serpiente percibe el olor de la planta, la roba y la come. Y cuando Gilgamesh sale del agua, se encuentra la serpiente que se estaba yendo y que había dejado la piel que había mudado. Y entonces se entiende que esta muda de piel de la serpiente había sido porque había rejuvenecido por la planta. Y bueno, cuando ve que había perdido la planta después de todo lo que había hecho, se entristece mucho, llora muy amargamente, reflexiona un montón y se da cuenta que la inmortalidad no era para los hombres, pero que la manera de alcanzar la inmortalidad iba a ser a través del legado. Así que vuelve a Uruk, le cuenta sus aventuras al pueblo y comienza a gobernar de una manera diferente. Se vuelve un rey justo y bondadoso. Y bueno, así termina la historia, así termina el poema. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video, espero que les haya gustado. Soy Gustavo Dior. Si te gustó el cuento, déjame un like, suscríbete si querés ver más contenido de este estilo. Hasta el próximo.